Durante años, nadie quiso acercarse a esa figura solitaria que vagaba sin rumbo. Su presencia era un susurro entre los árboles, un misterio que nadie se atrevía a enfrentar. Un caballo abandonado resurge das sombras. Lo que pasa conmueve a todos, pero lo que sucedió después, nadie en su sano juicio lo habría creído. El olor a tierra mojada aún flotaba en el aire cuando doña Mariela empujó la vieja puerta de madera con el hombro. Una ráfaga de viento helado atravesó el pasillo, sacudiendo las cortinas deshilachadas y arrastrando consigo un puñado de hojas secas. Afuera, las nubes se amontonaban como si el cielo quisiera decir algo, pero no se atreviera a romper el silencio. «Otra vez se metieron las gallinas al maizal», murmuró para sí, apretando el chal sobre los hombros con una mano y tomando la linterna con la otra. No había pasado ni una hora desde que el sol se ocultó detrás de los eucaliptos cuando un sonido seco la detuvo en mitad del corredor. Era un crujido rápido, como si algo o alguien hubiera pisado una rama al borde del patio trasero. Se quedó inmóvil. Su respiración se volvió un susurro, otro sonido más cercano. Esta vez no era rama, era un suspiro, un resoplido. Dejó la linterna en la baranda y bajó los 3 escalones del porche sin hacer ruido, descalza sobre la madera húmeda. Desde el cerco de alambre que delimitaba el patio, algo se movía. Una figura oscura se deslizó entre los árboles del fondo, pesada y baja. Mariela entrecerró los ojos. ¿Un perro?, se preguntó en voz baja, pero entonces escuchó el relincho, ahogado, doloroso. El corazón le dio un vuelco. Nadie en kilómetros tenía caballos desde hacía años. El último había sido del viejo Gaspar, y él murió el invierno pasado. La figura volvió a moverse, más cerca ahora. Mariela dio un paso atrás, pero algo en su pecho la empujó hacia adelante. Cruzó el portón sin pensarlo y se adentró en la arboleda. El suelo estaba húmedo, cubierto de hojas podridas. El viento susurraba entre las ramas como si la guiara. De pronto lo vio. Allí, entre las sombras, un caballo oscuro, cubierto de barro, con la piel marcada por viejas heridas mal cicatrizadas, respiraba con dificultad. Tenía una cuerda rota colgando del cuello. Su mirada era de puro espanto. Mariela dio un paso. El caballo retrocedió con un gemido ronco, pero no huyó. «Tranquilo, muchachito, nadie va a hacerte daño aquí». No sabía por qué dijo eso. Hacía años que no hablaba con nadie más que con las gallinas. Pero esas palabras salieron solas, como si alguien más se las hubiera dictado. El caballo ladeó la cabeza. Sus ojos brillaban a pesar de la oscuridad. Una gota de sangre le corría por la pata delantera. Mariela se agachó lentamente, clavando las rodillas en el barro frío. El animal dio un paso incierto hacia ella. «Ay, Dios mío, ¿de dónde saliste?». Justo entonces, un trueno sacudió el cielo y ambos se estremecieron. El caballo bufó con fuerza y se tambaleó, pero no se alejó. Fue en ese momento cuando algo cambió en Mariela. Ya no era solo curiosidad o lástima, era necesidad. Ese animal no estaba ahí por casualidad. Algo lo había traído, y ella, por primera vez en años, no quiso cerrar la puerta al mundo. Con una determinación que la sorprendió, se quitó el chal y lo acercó al cuello del caballo. «Vamos a casa. Mañana veremos qué hacer contigo». El animal no se movió, solo la miró, como si entendiera. Y en lo profundo del bosque, entre las hojas agitadas y el rumor de la tormenta que se avecinaba, Mariela no lo supo aún, pero acababa de dar el primer paso hacia una historia que cambiaría su vida para siempre. El amanecer llegó arrastrando una bruma espesa, como si el bosque no quisiera soltar lo que había ocurrido la noche anterior. Mariela no había dormido. Cada tanto se asomaba por la ventana con la esperanza de ver al caballo oscuro aún en su pequeño corral improvisado justo detrás del galpón.
Y ahí seguía, quieto, en silencio, como si también estuviera esperando algo. Esa mañana, mientras el agua del mate apenas empezaba a hervir, Mariela sintió una punzada en el pecho. No era dolor físico, era otra cosa. Una inquietud que no sabía de dónde venía, pero que se le instaló justo bajo las costillas. Salió con la pava en la mano, sin decir palabra. El aire era frío, húmedo, y olía a tierra removida. El caballo, Sombras, la miró desde donde estaba, sin moverse. Tenía una mirada que no se le iba de la cabeza, como si él supiera algo que ella aún no entendía. «Hoy vas a comer algo más que pasto, criatura», dijo con voz baja, tratando de sonar tranquila, pero las palabras le salieron temblorosas. No había dado ni 2 pasos cuando lo escuchó. Un relincho lejano, corto, como una llamada. Venía del otro lado del bosque. No era Sombras, eso era seguro. Él seguía ahí, inmóvil, con las orejas erguidas. Mariela se quedó parada, helada, con la pava aún en la mano. ¿Otro? El sonido se repitió, esta vez un poco más claro. No parecía un relincho normal. Era agudo, casi desesperado. No tenía lógica. Nadie en kilómetros tenía caballos. Lo sabía porque los conocía a todos en la zona. Y si alguien hubiera comprado uno, ya se habría enterado. El corazón le empezó a latir más rápido. No era miedo, pero tampoco era calma. Era esa sensación que da cuando uno presiente que algo no está bien, pero no puede ponerle nombre. «Esto no es normal», dijo, y dejó la pava sobre la piedra antes de meterse al galpón a buscar su linterna y una manta. El bosque al amanecer no era un lugar amable. Las ramas húmedas le rozaban los brazos, el barro le mojaba las botas, y cada paso parecía llevarla más adentro de algo que no terminaba de entender. Pero había algo que la empujaba a seguir, el mismo impulso que la llevó a no cerrar la tranquera la noche anterior. Algo estaba pasando, algo grande. El relincho sonó otra vez, ahora más fuerte. Mariela se detuvo en seco. No era un solo caballo, eran 2. Miró hacia atrás. El corral improvisado ya no se veía, solo árboles y más árboles. Tragó saliva. «Esto no me gusta nada». Avanzó con cuidado, apartando ramas con las manos, cuando de pronto un movimiento a su izquierda la hizo girar. No alcanzó a ver nada, pero lo sintió. Algo o alguien se movía entre los árboles. «¿Quién anda ahí?» Nada, solo silencio. El bosque, por un momento, pareció contener la respiración. Y entonces, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Mariela corrió sin pensar, siguiendo el sonido. Su linterna temblaba en su mano, la manta se le enganchó en una rama y la dejó atrás. El barro le salpicaba las piernas, pero no se detuvo. Y ahí, en un claro pequeño, lo vio. Un árbol caído. Y junto a él, huellas. No solo de caballo, huellas de botas, frescas, muy frescas. El relincho volvió a sonar, pero esta vez más lejos, como si se alejara. Mariela cerró los ojos por un segundo. Su respiración era un torbellino. Esto no es solo un caballo perdido. Cuando abrió los ojos ya no era la misma. Algo en ella se había activado. La intuición, la sospecha. Y por primera vez en mucho tiempo, el miedo no la hizo volver atrás. Dio media vuelta y corrió hacia su casa. Porque ahora sabía algo con certeza. Alguien más estaba en ese bosque. Y no estaban buscando a Sombras. Estaban buscando algo más. O a alguien. El sol apenas se asomaba entre las ramas cuando Mariela llegó de vuelta a la chacra con el aliento entrecortado y el corazón latiendo tan fuerte que le zumbaban los oídos. No sabía exactamente qué acababa de ver, pero algo dentro de ella gritaba que no era casualidad. Esas huellas, ese relincho, el árbol caído, todo tenía un aire de advertencia. Cruzó el portón apurada y fue directo al corral. Sombras seguía ahí,
recostado junto a la pared de ladrillo, con los ojos entrecerrados. Pero algo en su postura había cambiado. Ya no era solo agotamiento, era miedo. Su cuerpo temblaba, aunque el frío no era tanto. «Shh, tranquilo, aquí nadie te va a tocar», dijo ella, arrodillándose a su lado con cuidado. Cuando lo tocó, sintió su piel caliente, demasiado caliente. Pasó la mano por el lomo y notó la cicatriz que cruzaba su costado como un mapa de viejas batallas. A cada centímetro que exploraba, descubría una herida distinta, algunas abiertas, otras mal curadas, todas con la historia marcada en carne viva. «¡Ay, criatura! ¿Qué te hicieron?». Sombras giró la cabeza despacio, como si entendiera. Su ojo izquierdo, nublado, parecía pedir algo que no se podía decir con palabras. Y Mariela, sin saber por qué, sintió que ese caballo no había llegado por azar. Era como si alguien lo hubiera traído a ella, como si el destino, ese en el que ya no creía, le estuviera tocando la puerta de nuevo. Fue por un balde de agua, lo dejó cerca y luego volvió con un viejo botiquín que guardaba desde los tiempos en que su hija aún vivía con ella. Mientras limpiaba las heridas más visibles, notó que Sombras no se quejaba, no se movía. Solo respiraba hondo, con una paciencia que le rompía el alma. «No sé de dónde viniste, pero yo tampoco estoy entera, así que estamos parejos». El silencio entre ellos era distinto al del campo. No era soledad, era compañía. De esas que no hacen falta palabras, solo presencia. De pronto, un golpe seco la hizo girar la cabeza. Provenía del portón. Alguien lo había cerrado. Mariela se levantó de un salto y corrió hasta la entrada. Nada, ni una sombra, ni un ruido, solo el chirrido del alambre moviéndose con el viento. Volvió al corral con el pecho apretado. Miró a Sombras, que seguía en el mismo lugar, aunque sus orejas estaban erguidas, atentas. «No estamos solos», murmuró. Esa frase flotó en el aire un momento, como si el viento también la estuviera escuchando. Más tarde, mientras preparaba un poco de avena cocida para el caballo, algo en ella empezó a cambiar. No era solo el instinto de proteger, era una necesidad de volver a sentir algo más que el paso del tiempo. Ese animal, roto y silencioso, había encendido una chispa que ella creía apagada. Y justo cuando se inclinó para dejarle el recipiente al alcance, Sombras movió la cabeza y le rozó la mano con el hocico. Fue un segundo, pero bastó. «Gracias», le susurró, sin saber bien si hablaba con él o con su propia alma. Esa noche, mientras el campo entero dormía, Mariela se quedó sentada junto al corral. No dijo nada, no pensó mucho, solo sintió, porque aunque no sabía quién era ese caballo, ni de dónde venía, una cosa era segura: él tampoco había perdido todo, y quizás, juntos, pudieran empezar a encontrar algo que hacía tiempo parecía perdido. El primer rayo del sol se coló por entre las ramas del sauce, pintando de dorado el corral improvisado. Mariela estaba despierta desde hacía rato, con los brazos cruzados y el mate frío en la mano. No podía dejar de mirar al caballo. Había pasado la noche en vela, escuchando cada respiro, cada mínimo movimiento, como si cuidarlo le devolviera algo que creía olvidado. El caballo dormía a ratos, en una calma extraña, como si por fin pudiera bajar la guardia, pero su cuerpo seguía tenso, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Mariela se acercó despacio, llevando un balde con agua fresca y unas zanahorias que encontró al fondo de la heladera. Se detuvo a medio camino y lo observó en silencio. Aún no tenía nombre, y no podía seguir llamándolo el caballo como si fuera cualquier cosa. «Necesitas un nombre, ¿no crees?», dijo en voz baja. El animal alzó la cabeza apenas un poco, como si respondiera. «Sombras», murmuró Mariela, casi sin pensar. «¿Por cómo apareciste? ¿Por cómo te escondes?» «Sombras». El nombre quedó flotando en el aire, como si lo reconociera.
El caballo parpadeó lento, como si aceptara ese bautizo sin protestar. Desde ese momento algo cambió. Mariela lo sintió. No fue una señal mágica, ni un movimiento especial. Fue apenas un suspiro, una especie de alivio invisible que se instaló entre los dos, como si por fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que ya existía. Los días siguientes se volvieron una rutina nueva. Por la mañana Mariela preparaba una mezcla de avena y manzana para Sombras, y él la recibía sin sobresaltos. Ya no temblaba al verla. Incluso comenzaba a mover las orejas con interés cuando escuchaba la puerta del galpón abrirse. Pero no todo era simple. Al intentar curarle una herida más profunda en el costado, Sombras relinchó fuerte y dio un salto hacia atrás, golpeando la cerca con fuerza. Mariela retrocedió, el corazón en la garganta. «Tranquilo, mi amor, tranquilo», susurró extendiendo la mano. «Nadie te va a pegar aquí». Pasaron largos minutos hasta que él volvió a acercarse, paso a paso. Su respiración era agitada, los ojos desorbitados. Pero volvió. Y eso para Mariela fue todo. Esa tarde, mientras le leía en voz alta un viejo libro de cuentos que había pertenecido a su hija, Sombras se echó en el suelo como si por fin se sintiera seguro. Mariela se quedó mirándolo, la voz entrecortada, las manos temblando levemente sobre el libro abierto. «Mi niña también tenía miedo, ¿sabes? Pero tú estás hecho de otro material». Un silencio profundo cayó entre los dos, roto solo por el zumbido lejano de los grillos. Esa noche, cuando se metió a la cama, Mariela miró el techo de su habitación sin poder dormir. No era por preocupación, era por algo nuevo, algo que no sentía desde hacía años. Propósito. Ese caballo no era solo un animal perdido, era una señal. Y aunque no supiera de qué, estaba decidida a averiguarlo, porque ahora tenía una razón para levantarse. Un lazo se había formado, uno silencioso, fuerte, como esos hilos invisibles que atan lo que duele con lo que aún puede sanar. Y ese hilo tenía un nombre: Sombras. El sol del mediodía caía pesado sobre la chacra cuando el viejo camión del veterinario crujió por el camino de tierra. Mariela lo vio llegar desde el porche, con las manos apoyadas en la cintura y el corazón acelerado. No era la primera vez que Ernesto pisaba su casa, pero hacía años que no lo llamaba para algo que no fuera vacunar gallinas o revisar alguna oveja ajena que se metía en su terreno. Ernesto bajó del camión con su maletín metálico en la mano y el sombrero ladeado. «¿Entonces me dijiste que encontraste un caballo?», preguntó sin rodeos mientras se limpiaba el sudor del cuello con un pañuelo desteñido. «Sí, apareció solo, está lastimado y no confía en nadie». «¿Desde cuándo lo tienes?». «3 días, lo llamé Sombras». Ernesto levantó las cejas pero no dijo nada. La siguió en silencio hasta el corral donde Sombras, como si presintiera que algo iba a pasar, ya estaba de pie, con los músculos tensos y los ojos clavados en los dos. El veterinario se detuvo a unos pasos, observándolo en detalle. No lo tocó enseguida. Dio la vuelta alrededor del animal con paso lento, dejando que lo oliera, que lo reconociera. «Está lleno de señales», murmuró al fin, agachándose para mirar una de las patas traseras. «Estas heridas no son de una caída común, son viejas y mal curadas». Mariela se cruzó de brazos, sintiendo una punzada en el estómago. «¿Qué tipo de señales?». Ernesto se incorporó despacio, con el ceño fruncido. «Golpes, probablemente con varas o cuerdas gruesas. Mira aquí, en el lomo. Las marcas son lineales, como si lo hubieran amarrado y golpeado repetidamente. También tiene tejido endurecido en las patas. Pudo haber estado atado por mucho tiempo». «¿Encerrado? ¿O algo peor?». Mariela apretó la mandíbula. La sangre le hervía, pero no quería soltar palabras de más. Y los ojos, uno se ve como nublado. «Trauma»,
Puede que le pegaran en la cabeza o se haya golpeado al intentar escapar. Es muy común en animales que pasan por entrenamiento forzado, carreras, peleas, cosas ilegales. El silencio que siguió pesaba como una losa. Sombras giró la cabeza hacia ella, como si supiera que hablaban de su historia. Mariela sintió una punzada en el pecho, un dolor que no era suyo, pero que igual dolía. ¿Quién haría algo así?, preguntó, más para sí misma que para Ernesto. Mucha gente, Mari, y lo peor es que, si lo vieron contigo, tal vez vengan a buscarlo. Ella se giró en seco. Que lo intenten. Ernesto la miró con una mezcla de respeto y preocupación. Mira, no digo que te lo quiten, pero deberías pensar en llevarlo a otro lugar. Uno donde puedan cuidarlo bien y que no corras peligro. Él se queda aquí, y si alguien viene a reclamarlo, primero va a tener que explicarme cómo terminó así. El silencio volvió a caer entre ellos. Ernesto asintió con un leve movimiento y guardó su maletín. Te dejo un ungüento para las heridas y unas vitaminas. Le van a servir. Gracias. Antes de subir a su camioneta, el veterinario se detuvo en la puerta y la miró con seriedad. Ten cuidado, Mari. Los animales como él no llegan a lugares como este por accidente. Ella no respondió. Solo lo vio alejarse entre la nube de polvo que levantaban las ruedas. Cuando se giró, Sombras ya la esperaba junto a la cerca. Mariela se acercó y le pasó la mano por el cuello con suavidad. No te preocupes, viejo, nadie va a tocarte otra vez. Pero en el fondo, algo le decía que ese capítulo apenas estaba comenzando. El teléfono sonó justo cuando Mariela terminaba de colocar el ungüento en las patas de Sombras. Se limpió las manos con un trapo viejo y fue hasta la cocina. La pantalla mostraba un número desconocido. Bueno, doña Mariela, habla Valeria Soto. Soy del refugio Raíces Libres, en el pueblo. Me dijeron que encontró un caballo cerca de su chacra. ¿Es cierto? Mariela frunció el ceño. La voz era joven, firme, pero con un tono amable. Sí. ¿Y cómo se enteraron? El veterinario Ernesto nos dio el aviso. Dijo que le preocupaba la situación del animal. Nosotros trabajamos con casos de rescate y bueno, si no le molesta, me gustaría pasar a verlo. Mariela dudó por un segundo. No le gustaba que la gente se metiera en sus cosas, pero había algo en esa voz que le inspiraba confianza. Pase mañana después del mediodía, pero le aviso, el caballo se queda conmigo. No vengo a llevármelo, doña, solo quiero saber si lo están buscando. Si alguien lo reconoce, a veces aparecen casos así, sin explicación, y después resulta que vienen de lugares complicados. Esa última palabra quedó flotando en el aire, como una alarma que aún no sonaba del todo. Al día siguiente, Valeria llegó en una motito vieja, con una mochila grande al hombro y una libreta en la mano. Tendría unos 30 y pocos años, pelo recogido y una mirada que iba directo al centro. «¿Usted es Valeria?», preguntó Mariela desde la puerta. «Así es. Gracias por recibirme». La llevó hasta el corral sin decir mucho. Sombras estaba de pie, comiendo heno con desgano. Valeria se acercó despacio, sin tocarlo, solo observándolo. «Está más flaco de lo que pensaba», dijo. «Y esas marcas no son nuevas». Mariela asintió en silencio. «Ya lo vio el veterinario, me dijo lo mismo, pero yo no necesito saber más para darme cuenta de que alguien lo trató muy mal». Valeria sacó la libreta y empezó a tomar notas. Lo encontró aquí mismo, en el bosque, hace 4 días, solo, asustado, herido. Valeria se agachó un poco para observarle las patas traseras. «Doña, ¿ha notado si cojea de este lado?» «Un poco, pero cada día camina mejor». Valeria se incorporó con un suspiro. «Mire, no quiero alarmarla, pero este tipo de heridas, esta manera de reaccionar, es muy común en caballos que han sido usados en peleas o carreras clandestinas. A veces los drogan, los hacen pelear entre ellos, los revientan.
Cuando ya no sirven, los sueltan o los entierran. Mariela apretó la mandíbula. No entiendo cómo alguien puede hacerle eso a un animal. Yo tampoco. Por eso hago lo que hago. Valeria guardó la libreta y la miró con atención. ¿Ha visto a alguien merodeando por aquí? ¿Algún auto, motos? Escuché un portón abrirse solo, una noche, y encontré huellas de botas cerca del bosque. No sé si tenga relación, pero desde que apareció Sombras, algo no me cuadra. Valeria asintió, seria. Voy a investigar. A veces, con una foto, logramos identificar si el animal viene de un decomiso o si hay denuncias abiertas. Tome las fotos que necesite, pero le repito, él se queda aquí. Y me parece bien. Se nota que confía en usted. No todos los animales se recuperan tan rápido. Antes de irse, Valeria se acercó un momento más a Sombras y le susurró algo al oído que Mariela no alcanzó a oír. El caballo no se movió, pero bajó la cabeza suavemente. Gracias por cuidarlo, doña. No todos lo harían. No me lo agradezca. Él también me está cuidando a mí, solo que aún no lo sabe. Valeria sonrió y se marchó por el mismo camino por donde había llegado. Pero al alejarse, Mariela sintió que algo importante acababa de comenzar. Porque cuando alguien empieza a hacer preguntas, las respuestas no tardan en aparecer, y no siempre son las que uno quiere oír. El sol empezaba a caer cuando Mariela se acercó a la carnicería del pueblo para comprar un poco de maíz partido y algo de pan. Había pasado más de una semana desde que Sombras llegó a su vida, y aunque aún no tenía respuestas, algo en su interior le decía que no debía confiarse. La campanita de la puerta sonó cuando entró. Un par de señoras mayores charlaban en voz baja, mientras el carnicero, don Julián, limpiaba el mostrador con su trapo de siempre. «Buenas, Mari», dijo él sin dejar de limpiar. «¿Qué te damos hoy?» «1 kilo de pan casero y medio de maíz, si tienes. El caballo está comiendo bien». El murmullo se detuvo. Una de las mujeres la miró de reojo y volvió a hablar en voz baja con su amiga. Mariela lo notó, pero hizo como que no. «¿Así que es cierto?», dijo una voz ronca detrás de ella. Se giró y lo vio. Ramiro Araoz. Alto, ancho de hombros, manos curtidas y una mirada que nunca se sabía si era burla o amenaza. Siempre había sido un tipo raro, reservado, de esos que uno prefiere evitar. Había trabajado años en los campos más grandes de la zona y, según se rumoreaba, también en cosas no tan legales. «¿Qué cosa es cierta?», respondió Mariela firme. «Que tienes un caballo en tu terreno, uno negro, con cicatrices. Me lo contaron». «¿Y?» «Y que se parece mucho a uno que se me perdió hace unos meses. Pura sangre, fuerte, pero se espantó y se fue. Nunca lo volví a ver». Mariela lo miró directo a los ojos, sin pestañear. «El mío no parece pura sangre. Está flaco, ciego de un ojo y lleno de marcas. No me suena que sea tuyo». Ramiro sonrió sin humor. «Los caballos cambian cuando se pierden, se dañan, se ensucian, pero siguen siendo los mismos. Bueno, este no tiene marca ni señal. Si era tuyo, tendrás cómo probarlo, ¿no?» Un silencio tenso se instaló entre ellos. Julián dejó de moverse. Las mujeres se quedaron quietas. «No me interesa discutir, Mari. Solo digo que, si es el mío, debería volver conmigo, y si alguien lo está escondiendo, va a tener problemas». «Pues no se está escondiendo. Está en mi corral, bien alimentado, y nadie lo va a sacar de ahí sin una orden». Ramiro entrecerró los ojos, dio un paso más cerca. Su voz bajó, casi un susurro. «Ten cuidado, Mariela. A veces, los animales no son lo único que desaparece en este pueblo». Ella no respondió, no le daría ese gusto. Tomó su bolsa con el pan y el maíz, le dio las gracias a Julián y salió sin mirar atrás. El camino de regreso se le hizo más largo de lo normal. El aire estaba espeso, el cielo cargado de nubes y su mente dando vueltas. Ramiro sabía algo.
O al menos creía tener algún tipo de poder sobre la situación. Pero Mariela no era de las que se dejaban amedrentar. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue revisar el corral. Sombras estaba ahí, tranquilo, rumiando despacio. Al verla, alzó la cabeza y se acercó con ese andar cansado pero firme. «Te quieren lejos de mí», murmuró, pasándole la mano por el cuello. «Pero no saben que yo también estoy cansada de perder». Esa noche, antes de dormir, cerró todas las puertas con llave. No por miedo, sino por precaución. Porque ahora sabía que la historia de Sombras tenía más páginas escritas de lo que imaginaba, y que algunas estaban manchadas de sangre. Esa madrugada, la lluvia comenzó a caer despacio, primero como un susurro sobre el techo de chapa, luego con más fuerza, hasta convertirse en un golpeteo constante que no dejaba dormir. Mariela se revolvía entre las sábanas, con los ojos abiertos en la oscuridad, la mente atrapada en pensamientos que creía enterrados. El sonido del agua le traía recuerdos, como viejos fantasmas que cruzaban el corredor sin permiso. Se levantó sin hacer ruido, se puso el suéter grueso que colgaba tras la puerta y salió al porche. Desde ahí vio la silueta de Sombras recostado bajo el techito que improvisó días atrás. Estaba seco, tranquilo, como si también pensara en algo lejano. Mariela bajó los escalones y caminó hasta él. Al acercarse, el caballo alzó la cabeza, pero no se movió. Solo la miró, como si supiera que esa noche no era como las otras. Se sentó en un banquito de madera junto al corral. El barro le salpicó los tobillos, pero no le importó. Se quedó en silencio unos minutos, escuchando el ritmo de la lluvia y la respiración de Sombras. Luego, sin darse cuenta, empezó a hablar. «A mi hija le encantaban los caballos», dijo, con la voz casi apagada. «Desde chiquita. No quería muñecas ni juguetes. Solo quería estar cerca de ellos». Sombras no reaccionó, pero su quietud era como una forma de escuchar. Había uno en particular. Se llamaba Capitán. Era un viejo manso, peludo, que estaba en la casa de mis padres. Ella lo adoraba. Pasaba horas hablándole, cepillándole el lomo, como si fuera su hermano. El nudo en la garganta apareció sin aviso, subiendo lento, pesado. Cuando cumplió 15, lo único que pidió fue una montura, y la usó solo una vez porque a los pocos meses la voz se le quebró. No terminó la frase. La lluvia seguía cayendo, suave, como si también supiera que no debía interrumpir. Se enfermó de un día para otro. No fue justo, Sombras. No fue justo que una niña tan buena se fuera así. Y yo me apagué, como una vela que alguien sopló sin querer. El caballo dio un paso hacia la cerca. Mariela lo notó con el rabillo del ojo. No buscaba comida, solo estaba ahí, presente. Te juro que no pensaba volver a encariñarme con nada ni con nadie, porque cuando uno se encariña, se arriesga a perder, y yo ya perdí demasiado. Estiró la mano entre los barrotes y despacio tocó el cuello de Sombras. La piel caliente, el latido bajo su palma, le devolvieron algo que no sabía que había perdido del todo, la capacidad de sentir sin miedo. Pero tú llegaste, y no sé por qué ni para qué. Solo sé que desde que estás aquí, duermo menos, pero respiro más. Sombras apoyó la frente contra la reja. Fue apenas un roce, pero lo sintió como un abrazo. El amanecer no tardó en llegar. Cuando la luz empezó a teñir el cielo de gris claro, Mariela se levantó del banco con dificultad. Tenía las piernas entumidas, los ojos hinchados y el corazón lleno de algo nuevo. Gratitud mezclada con tristeza. Como una herida que empieza a cerrar, aunque duela. Antes de entrar a la casa, se volvió una vez más. Gracias por quedarte. Aunque no lo sepas, me estás salvando la vida. Y volvió a cruzar la puerta con paso lento, dejando que por primera vez en mucho tiempo los recuerdos dolieran.
sin destruirla. El celular de Valeria vibró 2 veces sobre la mesa de su cocina. Eran las 6 de la mañana y aún no había salido el sol, pero ya tenía los ojos abiertos, con el café frío al lado del teclado y el corazón acelerado. El mensaje era corto, pero suficiente para dispararle una punzada en el pecho. Ya van 3 caballos más con heridas parecidas, todos sin dueño. Aparecieron al norte del arroyo. Valeria apretó la mandíbula. Desde que vio a Sombras por primera vez, había algo que no le cuadraba. Las marcas, el miedo, la desconfianza. No era solo un caballo abandonado, era un sobreviviente. Abrió su carpeta digital donde llevaba anotaciones de casos similares, fotos, ubicaciones, fechas. Todo tenía un patrón: zonas rurales, animales encontrados de madrugada, sin identificación, con heridas en las patas y en el hocico, y siempre cerca de algún predio alejado, algunos incluso con restos de correas o sogas rotas. Marcó un número. Una voz masculina contestó con tono dormido. «¿Qué pasa, Valeria? Esteban, dime la verdad. ¿Tú también has escuchado lo de las carreras?» Silencio. «¿Carreras clandestinas?», preguntó él bajando la voz. «Sí, con caballos maltratados, dopados, usados hasta que se revientan. Me dijeron que hay una pista improvisada cerca del Monte Viejo. ¿Es cierto?» Esteban suspiró al otro lado del teléfono. «Mira, yo no te lo conté, pero sí, se habla de eso desde hace rato. Hay gente de afuera que viene en camionetas grandes, con plata, pagan por verlos correr, apuestas fuertes, nadie quiere meterse. Dicen que el que pregunta de más, desaparece. ¿Tienes idea de quién está metido? Los de siempre, gente pesada, y uno del pueblo». «¿Ramiro? No digo nombres, Valeria, pero tú ya sabes». Ella colgó con la sangre helada. El nombre no la sorprendía. Desde que lo vio hablar con Mariela en la carnicería, sintió algo oscuro en su forma de mirar. Y si Sombras venía de ese infierno, entonces no era casualidad que haya terminado justo en los brazos de Mariela. Sin perder tiempo, imprimió algunas fotos de caballos rescatados, las comparó con las heridas de Sombras. Eran iguales, las mismas marcas circulares en el lomo, las mismas zonas peladas en las patas, el mismo miedo en los ojos. Ese mismo día tomó su mochila, la libreta y un termo, y se subió a la moto rumbo a la chacra. Mariela estaba regando las plantas cuando la vio llegar. Su rostro se tensó al instante. «¿Pasó algo? Necesito hablar contigo. Es importante». Se sentaron bajo la sombra del viejo naranjo. Valeria no perdió tiempo. No es solo Sombras. Hay otros caballos apareciendo con heridas similares. Muchos. Todos en zonas distintas pero cercanas. Mariela frunció el ceño. «¿Estás diciendo que esto es algo organizado?» «Sí, y más grande de lo que pensaba. Carreras clandestinas, apuestas, maltrato. Hay dinero detrás, gente peligrosa». «¿Y crees que Ramiro está involucrado?» «No tengo pruebas, pero tengo sospechas, y eso ya es suficiente para estar alerta». Mariela bajó la mirada hacia sus manos, llenas de tierra húmeda. Luego miró hacia el corral, donde Sombras dormía, confiado. «No voy a dejar que se lo lleven, no otra vez». Valeria la miró con suavidad. «No lo haremos, pero tenemos que actuar con cuidado. Si estamos en lo cierto, no solo estamos salvando a Sombras, estamos destapando algo mucho más grande». Mariela asintió, despacio. Por primera vez en mucho tiempo no sentía solo temor, sino rabia, y debajo de la rabia una fuerza nueva que nacía del amor. Porque cuando uno cuida a un ser herido, también se está curando a sí mismo. Y ella ya no tenía intención de mirar hacia otro lado. El día amaneció con un silencio raro, de esos que no se explican, pero se sienten en el cuerpo. El cielo estaba claro, sin nubes, pero el aire pesaba como si arrastrara algo pendiente.
Mariela se levantó con un mal presentimiento que no podía sacudirse. Todo parecía en orden, pero algo no encajaba. Fue al corral temprano, como siempre, con el balde de avena y una manzana partida. Sombras la estaba esperando, pero esa mañana no se acercó con la misma calma de los días anteriores. Estaba inquieto, con las orejas paradas, girando la cabeza hacia el camino de entrada cada pocos segundos. «¿Qué pasa, mi cielo?», le preguntó mientras dejaba el balde frente a él. En ese momento, a lo lejos, el motor de un camión rompió la calma del campo. Venía lento, arrastrando su rugido por la ruta de tierra, y entonces lo vio. Sombras se paralizó. Luego retrocedió bruscamente, chocando contra la cerca con un relincho ronco. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y el temblor en sus patas lo recorría completo. Mariela corrió hacia él con el corazón en la garganta. «Tranquilo, tranquilo, nadie va a hacerte daño», pero el camión aún no pasaba. El sonido se hacía más fuerte, más cercano. Sombras se giró y empezó a caminar en círculos, desorientado, como si buscara una salida desesperada. Mariela, con voz firme, se puso frente a él. «Sombras, aquí, mírame». El animal se detuvo, jadeaba. El camión finalmente apareció por el camino de tierra, pasó frente a la chacra sin detenerse y siguió su curso levantando una nube de polvo. Cuando el ruido se desvaneció, Sombras bajó la cabeza, agotado. Mariela lo acarició con una mano temblorosa. «Te hicieron mucho daño, ¿verdad?». No necesitaba una respuesta. La tenía frente a sus ojos. Horas después, mientras regaba las plantas junto al cerco lateral, algo captó su atención. Un destello entre los árboles. Se giró bruscamente entrecerrando los ojos para enfocar, y ahí estaba Ramiro, parado a unos metros de la línea del bosque, entre sombras, medio oculto. No llevaba nada en las manos, pero su sola presencia la hizo hervir. «¿Se le ofrece algo, Ramiro?», gritó sin moverse del lugar. Él no respondió, solo la miró, con esa expresión seca, dura, como de quien guarda más palabras de las que suelta. Luego, sin decir nada, se giró y se metió de nuevo entre los árboles, como si nunca hubiera estado ahí. Mariela sintió un escalofrío que le bajó por la espalda. Esa noche cerró la tranquera con doble candado. Reforzó el cerco con alambres y clavó 2 tablones nuevos. Cada sonido afuera la hacía levantarse y mirar por la ventana. Sombras no comió. Se mantuvo en un rincón, respirando agitado, con la mirada fija en la oscuridad. «Estamos siendo vigilados», dijo Mariela en voz baja, sentada junto a la puerta, con una lámpara encendida. Sabía que no era paranoia, no después de la llamada de Valeria, no después de esa reacción al camión, y mucho menos después de ver a Ramiro merodeando. La amenaza ya no era una suposición, estaba ahí, silenciosa, esperando, observando, pero Mariela ya no era la misma de antes, y si venían por Sombras iban a tener que pasar sobre ella, porque no estaba sola, y porque ya no le tenía miedo al dolor, sino a volver a vivir sin sentir nada. La noche cayó como un telón pesado, el viento arrastraba hojas secas y movía las ramas de los eucaliptos con una insistencia incómoda. Mariela, como cada noche, salió a revisar el corral antes de acostarse. Llevaba una linterna en la mano y el alma un poco más tranquila que en días anteriores. Pensó que, pese a todo, las cosas iban a calmarse. Pero al llegar al corral, el aire le cambió en el cuerpo, vacío. La cerca estaba rota por un costado, una tabla completamente desprendida, colgando como una herida abierta. Y Sombras no estaba. «No, no, no», susurró corriendo al interior del cercado. La linterna temblaba en su mano. Revisó cada rincón, cada sombra. Nada, ni un relincho, ni un resoplido. Solo huellas, muchas, pisadas de caballo mezcladas con marcas de botas. No era una simple escapada.
¡Sombras!, gritó con la voz quebrada mirando hacia el bosque. ¡Sombras, mi niño! ¿Dónde estás? El eco fue lo único que respondió. Mariela volvió a la casa corriendo, tropezando con las piedras del camino. Tomó el celular con manos temblorosas y marcó a Valeria. «¿Doña Mari?», respondió la voz al otro lado. «Se lo llevaron, Valeria. Se lo llevaron. El caballo no está, la cerca está rota». Hubo un silencio breve, de esos que gritan más que cualquier palabra. «Voy para allá. No se mueva, ya voy». Mariela no colgó. Salió otra vez, con la linterna, revisando los alrededores. El portón seguía cerrado. No lo forzaron por ahí. Fueron por detrás, por el bosque. Sabían cómo entrar, sabían a quién buscaban, y sabían cuándo hacerlo. El pecho le dolía, pero no de cansancio. Era rabia, impotencia, miedo, no por ella, sino por él, por Sombras, por todo lo que había pasado y lo que aún podía pasarle. Minutos después, Valeria llegó en su moto, sin casco, con la cara helada por el viento y los ojos encendidos. «¿Dónde fue? ¿Por dónde cree que salieron?». Mariela señaló el agujero en la cerca, la linterna temblando. No huyó, se lo llevaron. Dejaron huellas. Eran al menos 2 personas. Valeria se agachó, tocó el suelo. Son frescas. Esto pasó hace menos de 1 hora. ¿Y ahora qué hacemos? Valeria se incorporó con el rostro endurecido. Vamos a buscarlo, ya. Pero si esto es lo que creo, no es tan lejos. Lo escondieron. No lo matan de inmediato. Lo van a usar. ¿Y si no llegamos a tiempo? Vamos a llegar. Valeria la miró fijo, como si su certeza pudiera sostenerlas a las 2. ¿Tienes una linterna buena? Sí, y no pienso quedarme aquí. Mariela entró a la casa, tomó una linterna más potente y una chaqueta. Al salir, miró por última vez el corral vacío. Aguanta, Sombras. No voy a dejar que termines como empezaste, solo y en la oscuridad. Y con el corazón hecho un nudo, se perdió con Valeria entre los árboles, decidida a recuperar no solo al caballo, sino el único lazo que le devolvió sentido a su vida. Porque algunas pérdidas simplemente no se permiten. Las ruedas del camión de Ernesto crujían sobre el camino de tierra, mientras el motor viejo resoplaba como un caballo cansado. Valeria iba sentada junto a él, revisando un mapa con las zonas donde se habían reportado animales desaparecidos. Mariela iba en la parte trasera, con la linterna en una mano y los ojos fijos en el camino que ya empezaba a clarear. No habían encontrado a Sombras en toda la noche, pero sí algo más valioso. Huellas, rastro de neumáticos, restos de soga, y lo más claro de todo, alguien había movido a propósito a los animales por zonas apartadas del bosque. No era una fuga, era logística. «Si mi sospecha es cierta», dijo Valeria, «hay un galpón abandonado al norte, cerca de la vieja cantera. Lo usaron antes para esconder vacas robadas. Puede que Sombras esté ahí», interrumpió Mariela, sin apartar la vista del horizonte. Cuando llegaron, bajaron sin hacer ruido. No había luz en el galpón, pero el portón trasero tenía marcas frescas. Ernesto sacó su linterna y alumbró en círculo. «Nada por aquí». «Esperen», dijo Valeria, señalando una huella húmeda. Avanzaron en fila, tensos, y entonces lo vieron. Un caballo amarrado a un poste, flaco, con la cabeza baja. No era Sombras. Pero no estaban solos. Del fondo del galpón salió una silueta conocida. Ramiro. Llevaba una linterna en la mano y un cigarro en la otra. Cuando los vio, soltó una carcajada seca. «No pueden dormir, ¿eh? ¿Dónde está?», soltó Mariela con una furia contenida. «¿Dónde está Sombras?». Ramiro dio una calada larga al cigarro y dejó que el humo saliera lento por la nariz. «¿Tú crees que es tan fácil? Ese caballo no era tuyo, no lo encontraste. Él se escapó, se nos fue, y ahora todos creen que eres una santa que lo salvó». «¿Se nos fue?», repitió Valeria dando un paso adelante. «¿A quién te refieres con nosotros?». El silencio
se volvió espeso. «Sabemos todo, Ramiro», dijo Ernesto. «Las carreras, los golpes, las apuestas. Sabemos lo que hacían». Ramiro bajó la mirada por un segundo, pero luego se encogió de hombros. «No saben nada, y aunque supieran, ¿a quién le importa? Todos se hacen los ciegos. Ustedes, con sus papelitos y sus denuncias, no van a cambiar nada». «¿Dónde lo tienen?», insistió Mariela temblando de pies a cabeza. «Lo vendieron, lo sacaron anoche. El nuevo dueño vive del otro lado del arroyo. Ya lo deben estar entrenando para la próxima. ¿Sabes cuánta plata vale un caballo que no se rinde ni cuando lo revientan?». Fue un golpe directo al alma. Mariela apretó los puños. «Ese caballo no te pertenece, ni a ti ni a nadie». «Ya no importa, doña», respondió Ramiro con cinismo. «En este negocio, los que hablan mucho terminan en el suelo». «Pues empieza a prepararte», dijo Valeria mientras marcaba un número en su celular. «Porque esta vez no vamos a callarnos». El sonido de una patrulla a lo lejos empezó a colarse entre los árboles. Ramiro lanzó el cigarro al piso y masculló algo entre dientes antes de escabullirse por una puerta trasera. Mariela no se movió. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa, era fuego, y aunque la verdad dolía, ahora tenía algo claro. Sombras no había llegado a ella por accidente. Era una historia que pedía justicia, y ella no iba a dejarla inconclusa. El aire estaba denso en la oficina municipal. El ventilador del techo giraba lento, como si también dudara de lo que iba a pasar. Mariela se sentó frente al escritorio de madera sin barniz, con las manos en el regazo y los ojos clavados en el papel que tenía enfrente. A un lado, Valeria la miraba en silencio. Al otro, el comisario Ojeda hojeaba unos documentos con cara de fastidio. «Aquí está la solicitud oficial», dijo el comisario empujando el papel hacia ella. «Si usted lo firma, autoriza que el caballo pase a ser evidencia formal en la investigación». Mariela no respondió. Miró el documento como si fuera una sentencia. Sabía lo que significaba. Perder a Sombras. Aunque fuera por ahora, como le habían dicho, sabía que en ese mundo el por ahora podía convertirse en para siempre. «¿Y si no firmo?», preguntó sin levantar la mirada. Ojeda suspiró. «Entonces se complica todo. El animal fue parte de un delito. Lo necesitamos para armar el caso contra Ramiro y los otros. Sin él, lo que tenemos son solo dichos». Valeria intervino. Ella no se niega a colaborar. Solo quiere asegurarse de que el caballo no vuelva a sufrir. Usted sabe que a veces los decomisos se pierden en trámites, se quedan meses encerrados en corrales improvisados. O peor. Ojeda frunció el ceño, incómodo. «Entiendo, pero el proceso es el proceso». Mariela apretó los labios. Su mente era un torbellino. Se acordó de Sombras esa misma mañana, comiendo despacio bajo la sombra del naranjo, con la cabeza baja, pero en paz. Lo había recuperado gracias a una denuncia anónima que les reveló dónde lo tenían escondido. Había vuelto a su chacra como si nunca se hubiera ido, y ahora tenía que entregarlo. «Ese caballo ya no es solo evidencia», dijo Mariela con voz firme. «Es mi familia. Es lo único que tengo desde que perdí a mi hija. Usted tiene hijos, comisario». Ojeda parpadeó. No esperaba esa pregunta. «Sí, 2. Entonces, ¿sabe lo que es cuidar algo con miedo, con dolor? Ese caballo llegó a mí para algo más que comer pasto. Llegó para mostrarme que aún hay cosas por las que vale la pena seguir, y yo no voy a firmar nada que lo aleje de nuevo». El silencio en la oficina se volvió un muro. Valeria puso una mano sobre el brazo de Mariela. «Hay otra opción. Podemos pedir una custodia especial, que él se quede contigo, pero bajo supervisión, mientras avanza el proceso. Lo hemos hecho antes, en casos similares. Solo necesitamos que el juez lo apruebe. Y si dicen que no, entonces apelamos, luchamos». Mariela asintió.
La decisión ya estaba tomada. No era rabia ni terquedad, era amor. Un amor nuevo, profundo, nacido de una herida compartida. «Entonces hagamos eso», dijo. «Pero yo no lo entrego, no otra vez». Ojeda se recargó en su silla. No dijo nada por un momento. Luego asintió con resignación. «Está bien, veré qué puedo hacer. Pero prepárese, doña. Esto no va a ser fácil». «Nada que valga la pena lo es», respondió ella levantándose. «Y él lo vale todo». Salieron de la oficina con el sol dándoles de frente. Valeria sonrió, tocándole el hombro. «¿Lista para la batalla?» «Siempre, por él, hasta el final». El salón comunal estaba más lleno de lo que Mariela había imaginado. Sillas ocupadas hasta el fondo, algunos parados contra la pared, otros murmurando entre sí con nerviosismo. La noticia de las carreras clandestinas y la red de maltrato animal había sacudido al pueblo como un trueno inesperado. Todos sabían algo. Muchos sospechaban, pero nadie había hablado. Hasta ahora. Valeria le apretó la mano justo antes de que la llamaran al frente. «Solo habla desde el corazón. Lo que tú viviste, nadie más puede contarlo». Mariela asintió. Tenía la garganta seca, pero las piernas firmes. Caminó al frente con paso lento, sintiendo todas esas miradas sobre ella. La del juez local, la del intendente, la del comisario Ojeda y sobre todo las de su gente. Vecinas, madres, amigas, desconocidos. Todos esperando. Tomó el micrófono con manos temblorosas. Respiró hondo. «Mi nombre es Mariela Duarte, tengo 62 años. Vivo sola desde que murió mi hija. Y hace unas semanas, un caballo negro llegó a mi vida». Un murmullo recorrió la sala. Ella continuó. «No llegó por casualidad, llegó herido, asustado, con cicatrices que no se borran ni con el mejor de los cuidados. Alguien lo dejó a su suerte después de explotarlo, de romperlo por dentro y por fuera. Y yo lo miré a los ojos y vi lo que nadie quiso ver». Se detuvo. Varios rostros en el público ya mostraban señales de emoción. Un pañuelo por aquí, una mano apretando el pecho allá. Ese caballo no era solo un animal abandonado, era un reflejo de él, de mí, de muchos de los que estamos aquí, porque lo que le hicieron a él, también lo hemos sentido nosotros, el abandono, el desprecio, el miedo. Y sí, señores, continuó, su voz ahora más fuerte, sé quién se lo llevó. Lo escuché con sus propias palabras. Lo vi escondido entre los árboles. Lo vi merodeando mi casa, esperando su oportunidad. Ramiro Araoz no actuó solo, pero fue parte, y ustedes lo saben. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Un par de hombres bajaron la mirada. Una mujer mayor asintió con los ojos cerrados. Nadie la interrumpió. «No estoy aquí solo para proteger a ese caballo. Estoy aquí para decir que basta, que no vamos a mirar hacia otro lado solo porque así ha sido siempre». Mariela se detuvo. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Era otra cosa. Era fuerza. Yo perdí a mi hija hace años, y cuando la enterré, pensé que con ella también enterraba mi corazón. Pero entonces apareció Sombras, y no me devolvió la alegría, ni borró mi tristeza, pero me recordó algo, que todavía tengo algo para dar, que aún puedo amar, cuidar, defender. Varios en el público ya no disimulaban. Una mujer se secaba las lágrimas con el borde del suéter. Un joven apretaba los puños. «No quiero que Sombras sea solo una prueba en un caso judicial. Quiero que sea un símbolo de lo que no vamos a permitir nunca más. Y si eso significa luchar con todo lo que me queda, entonces lo haré». Mariela bajó el micrófono despacio. El silencio fue absoluto por unos segundos, un vacío lleno de emoción contenida. Luego, una palma, dos. Y de pronto, toda la sala de pie, aplaudiendo. El juez no dijo nada, pero se inclinó ligeramente, en señal de respeto.
Valeria se acercó y la abrazó fuerte. «Acabas de mover montañas, Mari. No hay vuelta atrás». Mariela miró hacia el fondo, donde una imagen del campo colgaba en una pared vieja. Pensó en su hija, en Sombras, en todo lo que aún estaba por venir. «Ahora sí», susurró. «Que venga lo que tenga que venir. Estoy lista». Los días siguientes al testimonio de Mariela fueron distintos. El aire en el pueblo había cambiado. En las tiendas, en la plaza, en las esquinas, todos hablaban del caballo, de las carreras, del silencio cómplice. Lo que antes era un secreto a voces, ahora era una conversación abierta. Nadie podía fingir que no sabía. Valeria no perdió el tiempo. Usó el impulso emocional del testimonio de Mariela para mover fichas. Imprimió volantes, organizó una reunión en la misma sala comunal y lanzó oficialmente la campaña Voces por los que no hablan. Su objetivo era claro: identificar, rescatar y proteger a todos los animales víctimas de maltrato. La respuesta fue inesperada. «Yo vi un camión cargando caballos en el monte hace unos meses», dijo un joven en la primera reunión. «Mi cuñado tiene fotos. Nunca dijo nada por miedo», agregó una señora de cabello canoso. «Pero ahora las quiere entregar». En una semana ya tenían una lista de 5 posibles puntos de entrenamiento clandestino, 3 testigos dispuestos a declarar y decenas de vecinos dispuestos a patrullar zonas rurales junto con la policía. Ramiro intentó seguir como si nada. Pasó por el almacén, por la carnicería, hasta por la plaza, pero ya nadie le hablaba. Las miradas que antes evitaban su presencia ahora lo enfrentaban con desprecio. Se sabía observado. Un día, 2 policías tocaron a su puerta con una orden. Allanaron su terreno, revisaron su galpón y encontraron restos de sogas, un botiquín con jeringas usadas y una libreta con apuestas anotadas a mano. No era suficiente para condenarlo, pero sí para abrir un proceso formal. La noticia corrió rápido. Ramiro Araoz, intocable durante años, ahora tenía que responder ante la justicia, no por una sospecha, por pruebas. La figura de Mariela empezó a resonar más allá del pueblo. Un periodista local escribió un artículo titulado «La madre del caballo que despertó a un pueblo» y lo publicó en un blog regional. En pocos días, la historia fue compartida por asociaciones defensoras de animales, radios rurales y hasta una televisora nacional pidió entrevistarla. Pero Mariela no quería fama, quería justicia. Si esto sirve para que ningún animal vuelva a pasar lo que pasó Sombras, entonces que hablen todo lo que quieran. Pero yo no doy entrevistas. No soy protagonista, soy testigo, dijo firme cuando Valeria le propuso aceptar la invitación de un canal. Aún así, su voz ya había sembrado algo más grande. Otras comunidades cercanas comenzaron a replicar las acciones. Nacieron patrullas rurales ciudadanas. Se creó un grupo digital de denuncias anónimas. Y lo más importante, la gente empezó a cuidar lo que antes no veía. Mientras todo eso ocurría, Sombras seguía en la chacra. Se notaba más fuerte. Había ganado peso. El brillo había vuelto a sus ojos. Y por primera vez lo vieron galopar libremente en el campo trasero, con la cola en alto y los músculos firmes. Un domingo, Valeria llevó a un grupo de niños al lugar para conocerlo. ¿Él es Sombras?, preguntó una niña, acercándose con los ojos abiertos como platos. Sí, respondió Mariela acariciándolo. Él pasó por mucho, pero sigue aquí, fuerte, vivo, feliz. ¿Y por qué lo lastimaron? Mariela la miró con ternura, agachándose a su altura. Porque hay gente que no sabe ver el alma de los demás, pero también hay quienes sí, y esos son los que hacen la diferencia. La niña sonrió y estiró la mano para tocar a Sombras, que se dejó acariciar como si supiera que era parte de algo más grande ahora. Un símbolo, un sobreviviente, un faro. Al caer la tarde,
mientras las familias se retiraban y el sol pintaba el campo de oro. Mariela se quedó sentada junto al corral, viendo a Sombras pastar en silencio. Valeria se acercó con 2 mates en la mano. «Nunca imaginé que esto iba a crecer tanto», dijo sentándose a su lado. «Yo tampoco, pero era necesario. ¿Sabes lo que me dijo un chiquito hoy? Que de grande quiere tener un caballo, pero no para montarlo, sino para cuidarlo». Mariela sonrió, con los ojos brillando. «Entonces ya estamos cambiando el mundo, Valeria. Uno pequeño, sí, pero nuestro». Y ahí, entre el crujido del pasto y el rumor del viento, supieron que el pueblo no era el mismo. Porque una verdad dicha a tiempo, con el corazón abierto, puede mover raíces profundas, y eso ya nadie lo podía detener. Una tarde tibia de otoño, mientras Mariela limpiaba el bebedero de Sombras, escuchó voces al otro lado del cerco. Risas, voces pequeñas, niños. Se asomó y los vio. Eran 3, no mayores de 10 años, parados junto al alambrado con los ojos fijos en el caballo. «¿Es él?», susurró uno. «Sí», respondió otro sin quitarle la vista de encima. «Mi mamá dijo que ese caballo sobrevivió a un infierno». Mariela se les acercó sonriendo. «¿Quieren conocerlo?». Los niños se miraron entre ellos con ojos grandes de asombro. Uno de ellos dio un paso al frente. «¿De verdad se puede?». «Claro que sí, pero con respeto y cariño. Aquí nadie grita ni corre. Aquí se entra con el corazón en la mano». Ese día fue el primero, pero no el último. Valeria, al enterarse de lo ocurrido, no dudó en apoyar la idea. Juntas diseñaron un pequeño programa de visitas para niños del pueblo, especialmente aquellos que venían de hogares difíciles, con poco acceso a espacios seguros. Mariela no se imaginaba coordinando nada, mucho menos con niños, pero algo dentro de ella despertó. Cada vez que les contaba la historia de Sombras, veía en sus ojos la misma chispa que había sentido cuando lo encontró. «Aquí no venimos a montar caballos», les decía. «Aquí venimos a escucharlos, porque ellos también tienen algo que decir». La chacra se transformó. Levantaron una pequeña pérgola para dar sombra, pintaron murales con ayuda de artistas locales y colocaron bancos de troncos alrededor del corral. Incluso armaron una huerta comunitaria donde los niños podían plantar y cuidar verduras. Un sábado, Mariela decidió contar la historia completa frente a un grupo de 20 niños, con sus padres sentados detrás. «Yo no quería volver a cuidar de nada», empezó. «No quería querer. Porque cuando uno quiere, se arriesga a perder». Los niños la miraban atentos, muchos con las piernas cruzadas en el pasto, otros abrazando sus mochilas. Pero Sombras apareció, y él también estaba roto, como yo, y nos cuidamos sin pedir nada, solo con estar. Se hizo un silencio profundo, de esos que no incomodan, sino que abrigan. Así que si ustedes sienten miedo, enojo, tristeza, aquí pueden dejarlo. Este lugar es para sanar, aunque sea poquito. Una niña levantó la mano. «¿Y si no tengo a nadie que me escuche?». Mariela se agachó hasta su altura y le respondió sin pensarlo. «Tienes a Sombras, y ahora también me tienes a mí». Con el paso de las semanas, la chacra se llenó de vida. Las visitas escolares se volvieron frecuentes. Varios niños comenzaron a ir por cuenta propia, con permiso de sus padres. Mariela enseñaba a plantar, a cuidar animales, a preparar pan casero, y entre cada actividad contaba fragmentos de su vida, de su hija, de cómo el dolor no desaparece, pero se transforma. Incluso Ernesto, el veterinario, se sumó a las jornadas para enseñar a los niños cómo curar una herida leve o cómo entender los gestos de un animal. «Si aprendemos a cuidar a un ser vivo», decía, «aprendemos a cuidar también lo que sentimos». Un día, al regresar del pueblo, Mariela encontró una carta bajo la puerta. Era de una mujer joven que había escuchado su historia por la radio. Vivía en un barrio al sur del departamento
y su hijo, de 9 años, no hablaba desde hacía meses, no por un problema físico, sino emocional. Le pedía, con todo el respeto del mundo, si podía llevarlo a conocer a Sombras. Mariela llamó esa misma noche. Aquí los esperamos, con mate, pan y silencio del que cura. El día que llegaron, el niño bajó del auto con los hombros caídos, la mirada baja. Sombras lo observó desde el otro lado del corral. No hizo nada especial, solo se acercó despacio y dejó que el niño lo tocara. Y entonces, sin que nadie lo esperara, el niño susurró algo. Nadie lo entendió, pero lo dijo, su primera palabra en meses. La madre se llevó las manos a la cara, llorando sin decir nada. Mariela solo miró al cielo y sonrió. No necesitaba entender el milagro, solo vivirlo. Porque su chacra, esa que antes fue casa de silencio y pérdida, ahora era un refugio, no solo para animales, sino para todas las almas que alguna vez se sintieron igual que Sombras. Rotas, pero no vencidas. La cocina olía a pan recién horneado y a té de boldo. Afuera, el sol caía lento sobre los campos, tiñendo el cielo de un naranja sucio. Mariela lavaba una taza mientras el vapor empañaba la ventana. En el fondo del corral, Sombras descansaba bajo el sauce. Todo parecía en paz, y sin embargo, el pecho le pesaba. El ruido del agua la llevó sin querer a un recuerdo viejo. Su hija, riendo mientras jugaban a preparar galletas. Tenía apenas 8 años, las manos llenas de harina y la voz cantando bajito alguna canción inventada. Mariela había olvidado esa imagen, o tal vez la había guardado tan hondo que solo el silencio pudo sacarla de nuevo. Apagó la llave del grifo y apoyó las manos en el lavadero. «¿Por qué te fuiste tan pronto?», murmuró. Era la primera vez en mucho tiempo que se atrevía a hablarle así, en voz alta, sin rabia, solo con ese dolor hueco que deja lo que no se puede cambiar. Caminó hasta el corral sin apurarse. El aire estaba tibio y lleno de grillos. Sombras alzó la cabeza al verla y movió las orejas como si supiera que esa noche era distinta. Mariela se sentó en el banco de siempre, justo frente a él. No dijo nada, solo lo miró. ¿Sabes? No supe despedirme, ni de ella, ni de mí. Sombras dio un paso acercándose. Apoyó el hocico en la madera respirando despacio. Pasé años con enojo, con ese tipo de enojo que no grita pero quema. Le guardé rencor a la vida, a los médicos, al mundo y a mí. Porque no pude salvarla, porque no estuve más atenta, porque no hice más. La voz se le quebró, pero no lloró. No esa vez. Había aprendido a dejar que el dolor saliera de a poco, sin asfixiarla. Y luego llegaste tú, sin hablar, sin pedir nada, solo estando. Volvió a la casa, encendió una vela y sacó una cajita de madera que guardaba en lo alto de un estante. Adentro estaba la última carta que había escrito a su hija. Nunca la había enviado, nunca la había leído en voz alta. Se sentó en la mesa y con manos firmes la desplegó. Hijita mía, sé que no estás, pero te sigo hablando como si me escucharas. Hay tanto que no te dije. Mariela cerró los ojos un momento, respiró hondo y leyó en voz baja cada palabra, cada disculpa, cada recuerdo. Cuando terminó, sintió una liviandad extraña, como si, por fin, algo la hubiera soltado. No era que el dolor se había ido, pero ya no la encadenaba. Esa noche salió otra vez al porche. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Sombras dormía en su rincón, tranquilo, confiado. El campo respiraba paz. Mariela se quedó ahí, abrazada a sí misma, hasta que sintió que algo cambiaba adentro. No era solo su vida lo que había sanado, era su manera de mirarla. «Te perdono, Mariela», dijo en voz baja, como quien se confiesa al viento, y fue en ese momento que entendió que el perdón no es un acto hacia otros, es hacia uno mismo.
por las veces que fallamos, por las culpas que cargamos, por las heridas que no supimos cerrar a tiempo, y Sombras, aunque dormido, parecía saberlo. A la mañana siguiente se despertó temprano, preparó pan, calentó el mate y salió al corral. Sombras corrió al verla. Sí, corrió. Ya no caminaba arrastrando el miedo, ni se escondía bajo la sombra. Era otro, y en el fondo, ella también. «Buenos días, mi compañero», le dijo acariciándole el lomo. No necesitaba más palabras. El vínculo ya no era uno de salvación, sino de reconstrucción. Cada uno había encontrado en el otro algo que había perdido, algo que, incluso, no sabían que seguía vivo. Mariela levantó la vista al cielo. Las nubes avanzaban lentas, como arrastrando memorias. Pero no le pesaban. Hoy era otra mujer, una madre que había soltado el enojo, una mujer que había perdonado a la vida y sobre todo a sí misma, y ese era el verdadero renacer. La primera vez que Sombras trotó hacia Mariela sin que ella lo llamara, fue como ver amanecer por dentro. Fue un gesto simple, un galope corto, tranquilo, que terminó con su hocico apoyado sobre el hombro de ella. Pero en ese instante, Mariela sintió algo tan hondo que no necesitó traducirlo. «Ya no tienes miedo, ¿verdad?», le susurró. Desde entonces, cada día parecía tener un brillo distinto. La rutina ya no era solo trabajo y cuidados, era compartir, mirarse, reconocerse. Sombras la seguía por toda la chacra, ayudaba a su modo, olisqueando la carretilla, espantando a las gallinas o simplemente parándose a su lado cuando ella regaba. Era como si le dijera: «Estoy contigo», sin decir nada. Y Mariela, que antes tenía el corazón arrugado por tanto pasado, ahora lo tenía lleno de presente. En el pueblo, el efecto Sombras seguía creciendo. Después del caso judicial, varias familias comenzaron a acercarse a la chacra no solo por curiosidad, sino por convicción. «Queremos ayudar», decían, «con lo que sea». Una señora mayor llevó mantas tejidas a mano. Un grupo de jóvenes organizó una colecta para reparar el techo del viejo establo. Una escuela ofreció mandar a los alumnos a hacer actividades rurales. Valeria, por su parte, gestionó una pequeña ayuda del municipio para formalizar la chacra como espacio de aprendizaje y recuperación emocional. No era mucho, pero era un gesto, uno que abría puertas. Mariela aceptaba cada aporte con la humildad de quien nunca esperó nada, pero por dentro algo se acomodaba. Ya no era ella sola sosteniendo el mundo, ahora eran muchos, ahora era comunidad. Una madrugada, una tormenta eléctrica azotó la zona. Rayos cruzaban el cielo con una furia que hacía vibrar las ventanas. Mariela no pudo dormir. Se levantó y salió corriendo hacia el corral, con un impermeable mal abrochado. Sombras no estaba en su refugio. El portón lateral estaba abierto. El viento lo había forzado. «¡Sombras!», gritó entre relámpagos. Corrió campo adentro, sin importar el barro. El agua le entraba en los zapatos. La linterna apenas alumbraba entre la lluvia, y entonces, en medio del campo abierto, lo vio. Sombras estaba ahí, de pie, bajo la lluvia, empapado pero sin correr, esperando. Mariela llegó hasta él y se abrazó a su cuello sin decir palabra. Lloraba, pero no de miedo. Lloraba por todo lo que ya no era. Sombras no se movió. Solo bajó la cabeza y la apoyó contra el pecho de ella. Fue el primer trueno de la noche que no asustó a nadie. Días después, durante una jornada de visita escolar, uno de los niños se acercó a Mariela con una carta. «Mi mamá la escribió», dijo tímido. «Quiere que la lea». Mariela la abrió ahí mismo. Era una nota sencilla, escrita con letra apretada. «Gracias por recordarnos que todavía hay bondad. Usted no solo salvó a ese caballo,
Nos enseñó que también podemos salvar pedacitos de nosotros mismos. Mariela apretó el papel contra el pecho. En ese momento entendió que lo que estaba construyendo no era solo un refugio, era un faro, una luz en medio del campo que le decía a otros: aquí se puede sanar. Una tarde cualquiera, mientras todos se iban y el sol pintaba el cielo de rosa viejo, Mariela se sentó a mirar a Sombras. ¿Tú sabías que esto iba a pasar?, le preguntó. ¿Que ibas a traer todo esto contigo? El caballo la miró como si entendiera. No eres solo un sobreviviente, mi niño. Eres el principio de algo que no sabíamos que necesitábamos. Y entonces, sin que ella se lo esperara, él se echó justo a su lado, no a lo lejos, no detrás, a su lado. Mariela apoyó la cabeza en su cuello tibio, cerró los ojos y por primera vez en años no pensó en el ayer, solo en ese instante, porque a veces los rayos de esperanza no caen del cielo. A veces galopan y llegan para quedarse. Era una de esas tardes en que el tiempo parecía detenerse. El sol se filtraba entre las ramas del naranjo y la brisa movía apenas las cortinas de la cocina. Mariela estaba sentada en la galería, con una manta sobre las piernas y el mate entre las manos. Sombras pastaba tranquilo al fondo del terreno, sin prisas, como si cada paso fuera un acto de presencia. No había niños ese día, ni visitas, ni reuniones, y por primera vez en semanas no había nada que organizar, cuidar o reparar, solo calma. Pero esa calma no era vacía, era la que llega después de la tormenta, esa que no se gana, se merece. Mariela miraba hacia el campo abierto y pensaba en lo lejos que había llegado sin darse cuenta. Recordó los primeros días con Sombras, el miedo en sus ojos, el temblor de su cuerpo, y luego recordó el suyo, ese temblor que cargaba adentro desde que la vida le quitó más de lo que supo manejar. «Qué vueltas, ¿no?», murmuró. «Todo lo que cambió, sin que nadie me lo prometiera. Antes, el silencio le pesaba como una piedra. Ahora lo sentía como un abrigo. No era que el dolor se había ido. A veces aún dolía el recuerdo de su hija, la soledad de ciertas noches, la rabia de lo injusto, pero ya no era un grito en el pecho, era apenas un susurro que convivía con otras voces, la gratitud, el amor nuevo, la serenidad. Cerca del atardecer, Mariela salió a caminar con Sombras. No lo amarró, no lo guió, solo caminó, y él la siguió. Bajaron por el sendero que bordeaba el arroyo, donde los sauces tocaban el agua y los grillos empezaban a cantar. Se detuvo en una roca, la misma donde solía sentarse con su hija cuando era pequeña. Ahí, donde tantas veces lloró en silencio, ahora solo respiró hondo. Sombras se acercó, como si supiera que ese lugar guardaba algo sagrado. Apoyó su frente en la espalda de Mariela. No necesitaban palabras, ese gesto lo decía todo. Ella cerró los ojos. «Ya entendí», susurró. «No se trata de olvidar, se trata de aprender a vivir con lo que falta, sin vaciarse por dentro». Esa noche, después de cenar un poco de sopa y pan casero, Mariela sacó su viejo cuaderno de tapas duras. No era un diario, era más bien un baúl de pensamientos sueltos, frases que llegaban como relámpagos. Escribió sin pensarlo. «Hoy entendí que el silencio también es sanador, que no todo tiene que resolverse, explicarse o cerrarse, que algunas heridas solo necesitan que las miremos de frente, sin exigirles que se vayan». Luego cerró el cuaderno y lo dejó junto a la lámpara. No necesitaba compartir esas palabras con nadie. Bastaba con haberlas sacado del alma. A la mañana siguiente algo simple ocurrió. Sombras se acostó a su lado mientras tomaba mate, como si supiera que ya no había miedo ni urgencias, solo presencia, y Mariela en ese instante supo que ya no estaba esperando algo más, ni respuestas, ni finales, ni promesas.
Solo estaba, y estar, después de tanto dolor, era todo lo que necesitaba. Porque a veces el verdadero milagro no es lo que llega con ruido, es lo que se instala con silencio y se queda. Todavía era oscuro cuando Mariela abrió los ojos. No había ningún ruido que la despertara, ningún pendiente que le apretara el pecho. Simplemente, el cuerpo se lo pidió. Se sentó en la cama, estiró los brazos y escuchó ese silencio previo al primer canto de los pájaros, ese instante en que el mundo entero parece contener el aliento. Se puso el suéter que colgaba en la silla, se calzó las botas con calma y salió. El aire estaba fresco, pero no frío. El cielo comenzaba a teñirse con una línea tenue de luz que apenas rozaba el horizonte. Y ahí, en su lugar habitual, lo vio. Sombras ya estaba despierto, parado de frente al este, como si también supiera que esa mañana no era cualquier mañana. Mariela caminó hacia él sin apuro, con las manos en los bolsillos y el alma serena. Se detuvo a su lado y, como tantas veces, él giró apenas la cabeza para reconocerla. «¿Listo para ver cómo empieza otro día?», le susurró. Se quedaron en silencio, uno junto al otro, mirando cómo el cielo se encendía lento, sin estridencias. Los primeros rayos tocaron el pasto, luego el cerco, después los lomos de ambos. Sombras parpadeó, como si esa luz también le trajera respuestas. Y Mariela, por dentro, sintió que algo se cerraba, no como una puerta que se tranca, sino como un círculo que finalmente se completa. El sol terminó de asomar, redondo, claro, sin nubes que lo ocultaran. Mariela pensó en todas las cosas que seguían sin respuesta. ¿Qué pasaría con Ramiro? ¿Qué vendría después para la chacra? ¿Cuánto tiempo viviría Sombras? ¿Si el pueblo seguiría despierto o volvería al letargo? Pero por primera vez esas preguntas no la angustiaban, porque entendía que no todo necesita resolverse para encontrar paz. Algunas cosas simplemente deben vivirse, aceptarse, soltarse, y eso era nuevo para ella. «No sé qué vendrá», le dijo al caballo, «pero sé que puedo con eso, porque ya pasamos lo más duro, porque tú y yo ya encontramos nuestro lugar». Sombras relinchó bajito, como una afirmación sin palabras. El reflejo del sol en la charca cercana mostró algo que Mariela no había notado antes. Se miró a sí misma, de pie junto a Sombras, y vio a una mujer distinta. Ya no era la que cerraba puertas por miedo, ni la que evitaba recordar, ni la que creía que cuidar de alguien era demasiado para su corazón gastado. Ahora era raíz, era abrigo, era testigo de lo que puede florecer incluso desde la pérdida más honda. Y en ese reflejo también vio a su hija, no su cara, no su risa, sino su legado, esa forma de amar a los caballos, de confiar sin condiciones, de mirar con ternura. Todo estaba ahí, en ese instante, en esa imagen. Cuando el sol ya estaba alto, Mariela se giró hacia la casa. Tenía que preparar desayuno, abrir la tranquera para los niños que llegarían, revisar la huerta. El día, como todos, le esperaba con sus cosas simples. Pero antes de irse, le acarició el cuello a Sombras. «Gracias por no rendirte». Él inclinó la cabeza, manso, casi como si respondiera «Gracias por encontrarme». Y mientras ella se alejaba, el caballo la siguió con la mirada. No por costumbre, sino porque sabía, como ella, que todo lo que había pasado no era un final, era apenas un amanecer. Porque algunas historias no terminan, se quedan, como Sombras, como ella, como todo lo que vuelve a florecer cuando uno aprende a mirar con el corazón. A veces, las heridas más profundas no se ven en la piel, se sienten en el alma. Y también a veces, la cura no viene en forma de medicina, sino de presencia, un caballo roto, una mujer sola y un encuentro que no fue casualidad, sino destino. Sombras no solo sanó sus propias cicatrices,
también le devolvió a Mariela lo que creía perdido para siempre: el sentido de vivir, de amar, de volver a comenzar. Esta historia nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad, que aunque el mundo nos haya dejado caer, siempre hay un rincón de luz esperando que nos atrevamos a mirarlo. Y que cuando alguien nos tiende la mano o el hocico, no solo nos salva, también se salva a sí mismo. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste algo verdadero en cada palabra, te invito a darle like y dejar un comentario abajo. Cuéntanos qué fue lo que más te movió. ¿Alguna vez conociste un sombras en tu vida? Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para sanar, que siempre hay esperanza, que no estamos solos. Y si quieres seguir recibiendo historias que te lleguen al alma, que te sacudan y te abracen al mismo tiempo, suscríbete al canal. Ser parte de esta comunidad es más que un clic, es un acto de amor. Gracias por estar aquí, gracias por sentir. Y recuerda, hay amaneceres que llegan montados sobre las sombras, solo hay que atreverse a mirar.